Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirla entre los distintos individuos. Esta examina los ciclos de negocio, las fluctuaciones en el crédito, el desempleo y la inflación, y cómo pueden utilizarse las políticas gubernamentales en la consecución de metas importantes como un rápido crecimiento económico, el uso eficiente de los recursos, el empleo, la estabilidad de los precios y una distribución justa del ingreso. La economía se subdivide en dos áreas fundamentales, la microeconomía y la macroeconomía. Se considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía, rama que se ocupa del comportamiento de entidades individuales tales como mercados, empresas y hogares. La macroeconomía es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y a los trabajadores. Aquí se encuentran dos temas centrales. 1. Las fluctuaciones de corto plazo en la producción de empleo, las condiciones financieras y los precios, lo que se conoce como el ciclo de negocios. 2. Las tendencias de más largo plazo en la producción y en los estándares de vida conocidas como crecimiento económico. La macroeconomía, conceptos, temas centrales y historia. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía se define como el estudio de la conducta de la economía en su conjunto, que examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y a los trabajadores. Los temas macroeconómicos centrales son el ciclo económico, que son las fluctuaciones de corto plazo en la producción, el empleo, las condiciones financieras y los precios. El crecimiento, que son las tendencias de más largo plazo en la producción y en estándares de vida. La productividad, que es el avance generado por su población activa, también se determina por el índice de progreso técnico en el que se encuentra. El desempleo, aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. La inflación, que determina los componentes que indician el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que produce un país. La deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada. El gasto público, el peso del sector público en las economías, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía. Se presta mayor atención para el estudio del déficit o el superávit público y la evolución de la deuda pública. En conclusión, podemos analizar que la macroeconomía es útil porque nos permite mejorar la forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Su historia. La macroeconomía se desarrolla durante el siglo XX siendo un gran avance económico que mejoró la comprensión para combatir las crisis económicas y estimular así el crecimiento económico de largo plazo. En respuesta a la Gran Depresión. Conocemos como depresión económica la fase subsiguiente a la crisis y que según la mayoría de teorías económicas es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución de la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y por tanto el nivel de consumo. Su mayor exponente fue John Keynes, quien desarrolló su revolucionaria teoría que ayudó a explicar las fuerzas que producían las fluctuaciones económicas y sugirió la forma en que los gobiernos podrían controlar los peores excesos del siglo de negocios. Sus ideas fundamentales para su teoría eran: primero, pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Segunda idea, era que los gobiernos deberían tratar de estimular la demanda que había en la economía. Y tercera idea, la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal, el déficit público. Los objetivos de la macroeconomía son fomentar el crecimiento rápido del Producto Interno Bruto, alto nivel de empleo con una baja tasa de desempleo, lograr estabilidad de precios. Los instrumentos o las herramientas de la macroeconomía son la política monetaria, la cual usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica, la regulación de las instituciones financieras y determinar las tasas de interés. La política fiscal configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables para mantener estabilidad económica, conservar una economía creciente de pleno empleo y con una baja inflación. La oferta agregada y la demanda agregada
son importantes para la economía dado que determinan a corto plazo el nivel de producción, el empleo y el nivel de los precios de la economía de un país. La inflación y las exportaciones netas. La oferta agregada es un indicador que nos dice la cantidad de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestos a producir y vender durante un periodo determinado. Los factores que influyen sobre la oferta agregada son precios de insumos, capital, trabajo y tecnología. Se representa también como una curva en la que en el eje vertical tenemos los precios y en el eje horizontal tenemos la producción. La demanda agregada es un indicador que nos dice la totalidad de lo que están dispuestos a comprar todos los agentes económicos en la economía de un país a determinado nivel de precios. Los factores que influyen sobre la demanda agregada son gastos del gobierno, impuestos, oferta monetaria y tasas de interés. Su fórmula es el consumo que van a realizar los diferentes agentes económicos. Es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Se representa a través de una curva donde el eje horizontal representa el volumen de las compras total y el vertical el nivel global de los precios. El equilibrio macroeconómico es una combinación de los precios y cantidades globales que satisfacen a los consumidores y a los productores con sus compras, ventas y precios globales. Es una situación de mercado donde la demanda agregada iguala al total de la producción.